Iglesia, muy buenos días. El Señor los bendiga. Por esta época escuchamos mucho el término feminicidio. El término hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer. Y a diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. Cuando ocurren en el hogar, se presenta intimidación, se presentan abusos, maltratos, agresiones, hasta llegar al asesinato. ¿Y qué es lo que puede sentir una mujer recibiendo todas estas cosas? Se llena de temor. Por esta razón calla, por esta razón no denuncia, hasta que pasa lo peor. ¿Se podrá hablar de amor en estos casos? Si existiera el amor, desaparecería el temor, porque donde hay amor no hay temor, porque sencillamente no hay maltratos. Y esta última verdad también aplica para nuestra relación con Dios, como vamos a ver a través de la porción de la palabra que encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 7. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Repito el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu amor, oh soberano Creador. Permite que tu Espíritu Santo esté ministrando en este lindo y hermoso día, Señor. Que podamos recibir, Señor, tu enseñanza en forma clara y que la llevemos a nuestros corazones, Señor, y que la podamos colocar en práctica en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. A través de la palabra de hoy, vamos a poder ver que el amor es la cura para el temor. El evangelista Juan, iglesia, en esta sección hace énfasis en el amor de Dios. Hace énfasis en que el amor es de Dios, que Dios es amor. Es la fuente del amor. Entonces, sencillamente, Dios es amor. Y el evangelista Juan
nos llama la atención a los creyentes y nos dice: si usted es un creyente, el amor debe brillar en usted. Si usted conoce a Dios, no simplemente si conoce de Dios, si conoce a Dios, si usted ha nacido de nuevo o ha nacido de Dios, simplemente debe amar, es lo que nos está diciendo el evangelista. Y en esta sección o en esta porción, el evangelista nos entrega 5 razones por las cuales el creyente ama. Y la primera razón por la cual el creyente ama es porque Dios es la esencia del amor. Como Dios es amor y usted conoce a Dios, entonces por lo tanto usted ama, no hay otra. Y dice también en forma negativa el evangelista Juan: porque el que no ama, Iglesia, ¿qué es lo que dice? El que no ama no ha conocido a Dios. Tremendo. Es una reflexión profunda para todos y cada uno de nosotros. Porque es que si Dios es la esencia del amor, si Dios es la fuente del amor, y nosotros decimos conocer a Dios, caminar con Dios, tener una relación con Dios, entonces en nosotros debe brillar el amor. No hay opción, no hay otra opción. Y entonces, así como Dios es espíritu, así como Dios es luz, así como Dios es fuego consumidor, entonces Dios también es amor. Y el amor es inherente a todo lo que Él es. El amor es inherente a todo lo que Dios es, pero también es inherente a todo lo que Dios hace. Aún en el juicio, aún en la ira de Dios, juicio y armonía están en perfecta armonía con su amor. Es tremendo esto. Y como el amor es de Dios, por esta razón debemos amarnos los unos a los otros. Miren que la hermana María Eugenia ahorita, en la partecita de los diezmos, hizo énfasis en que antes de depositar el diezmo, si tienes algo con un hermano, debes ir y reconciliarte con él. Y aquí el evangelista o el Señor, a través del evangelista, nos está haciendo un llamado especial en que nosotros debemos amar y que debemos amarnos los unos a los otros. Entonces no se concibe entonces que en una iglesia, por ejemplo, hayan rencores entre los hermanos. Y realmente se da. Cuando la hermana decía: es que no, es que ¿quién tiene algo contra mí? Créame que muchos, aún contra mí, muchos son resentidos. Muchas veces hasta con la misma palabra o el mensaje que uno les entrega y es palabra de Dios, y se resienten conmigo. Digo yo: no, resiéntate con el Señor. Eso es palabra de Dios, no palabra mía. Entonces mire cómo nos invita aquí a amar, y en especial amarnos los unos a los otros. Entonces, la idea que el evangelista transmite aquí en esta porción es que el creyente muestre a diario el hábito característico del amor. Eso es lo que debemos mostrar en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones. El amor es lo que recibimos aquí del evangelista. Porque si la naturaleza de Dios se caracteriza en esencia por el amor, los hijos de Dios entonces debemos reflejar amor, no hay otra opción. Ahora la pregunta es: ¿tú reflejas amor? ¿Qué reflejas tú en tu diario vivir, en tus relaciones? ¿Qué reflejas? Ustedes saben que mi padre está pasando por una enfermedad, está hospitalizado y lleva 2 días con un comportamiento muy particular, que no es el de él. Está agresivo, está muy agresivo, contesta con 2 piedras, la pregunta más sencilla o la conversación más sencilla. Y yo
Obviamente que por la deshidratación, el cansancio, el problema renal, muchas condiciones de salud lo llevan a ese comportamiento, como lo explica el profesional que estaba ahí al frente. Pero yo, relacionando con este tema, yo me ponía a pensar, ¿será así como nos ven muchas personas afuera? Porque en muchas ocasiones llegamos a presentar a Jesús o a Cristo, pero de una manera como agresiva, como intimidante, como exigiendo que reciban. ¿Será que así nos ven? Yo relacioné, yo decía, ¿será que así de pronto me ven a mí como estoy viendo a mi papá? Obviamente, con las condiciones que él tiene, pues uno entiende el problema, y yo me decía, ¿será que cuando yo hablo del Señor, de pronto me ven así también, como gruñón, como exigente, como intimidante? Yo me preguntaba, ¿no será más práctico reflejar el amor de Dios? ¿No será más atrayente? Entonces, la primera razón que encontramos para que un cristiano ame es que Dios es la esencia del amor, y si nosotros conocemos a Dios, entonces realmente nosotros debemos reflejar el amor. La segunda razón por la cual el cristiano ama, y estamos hablando de ti, de cada uno de ustedes, la segunda razón por la cual tú amas, entonces, consiste en seguir el ejemplo supremo del amor sacrificial de Dios al enviar a su Hijo por nosotros. Tremendo. Seguir el ejemplo del amor sacrificado de Dios al enviar a su Hijo. El juicio del pecado en la cruz es el ejemplo más grande. Ese juicio del pecado en la cruz es el ejemplo supremo del amor de Dios. Porque ahí en la cruz, mis hermanos, Dios mismo derramó la ira sobre Jesús. Pero es que Jesús ocupó el lugar de todos los pecadores, o sea que ocupó el lugar de ¿quién? Eso, el lugar de cada uno de nosotros. Y esa es la manifestación más grande del amor. Que el soberano creador haya entregado a su propio Hijo para que ocupara el lugar de cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros debemos amar, para seguir ese ejemplo de amor del soberano creador. Entonces fue Cristo a quien el Padre envió al mundo como el regalo más grande que jamás haya sido dado, para que los hombres, para que cada uno de nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y gloria a Dios por eso. Para que pudieras tener vida eterna. ¡Qué maravilla! Entonces el amor de cada uno de nosotros debe ser también sacrificial como el amor de Dios. Debemos seguir el ejemplo del soberano creador y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La tercera razón por la cual el cristiano ama es que el amor está en el centro del testimonio cristiano. Dice Juan, y obviamente que todos sabemos, nadie puede ver a Dios amar, simplemente porque Dios es invisible. Nadie lo puede ver amar porque Dios es invisible. Y Jesús mismo ya no tiene presencia física en el mundo para manifestar el amor del Padre, para manifestar el amor de Dios. Entonces, la única demostración del amor de Dios, ¿en quién recae? En la iglesia. A Dios nadie lo ve amar porque es invisible. Jesús ya no está aquí en la tierra. Entonces, ¿en quién queda
demostrar el amor de Dios en la iglesia, muy bien, en ti, en cada uno de nosotros. Entonces, por esa razón debemos amar, por esa razón el cristiano ama, porque deberíamos hasta de quitar ese término deber. No, el cristiano ama. Entonces, el testimonio es definitivo. Y podríamos decir que el argumento que nos presenta el evangelista Juan, en esos versículos de 7 al 12, podríamos resumirlo de la siguiente manera. El amor se originó en Dios. Fue manifestado en su Hijo, pero queda demostrado entonces en su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿haces parte del pueblo de Dios? ¿Haces parte del pueblo de Dios? ¿Hay alguno aquí que haga parte del pueblo de Dios? Todos hacemos parte del pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos que demostrar ese amor. Se origina el amor en Dios. Es demostrado en Jesús, pero aquí nos toca a nosotros mostrarlo. ¿Por qué tanta gente rechaza al Señor? Pregúntense. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio. Créanme que hasta parejas de creyentes en donde el uno está tratando de que su pareja acepte al Señor, me manifiestan a mí y a muchos otros pastores: yo que me voy a hacer cristiano si yo veo el comportamiento de mi mujer, yo que me voy a hacer cristiana si veo el comportamiento de mi esposo. El testimonio es primordial, es definitivo. El amor está en el centro del testimonio cristiano. Es importantísimo nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, porque es lo que están viendo allá afuera. Y Juan nos introduce entonces la cuarta razón por la cual el cristiano ama, es porque el amor es la seguridad del cristiano. Y dice ahí en el versículo 15 el evangelista: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Miren qué seguridad. Por lo tanto tenemos seguridad de permanecer en amor. Y esa obra expiatoria de Cristo, digamos que es adecuada para todo el mundo. Pero es necesario aclarar y confesar que solo aquel que confiese y acepte a Cristo como su Señor y Salvador, y que acepte que Jesús es el Hijo de Dios, puede experimentar entonces la salvación. Porque claro, Cristo murió por todos, pero por todo aquel que lo acepte. Porque si no lo aceptan como Señor y Salvador, ¿qué pasa? Ahí no hay nada. Cristo murió por todos, pero por todos aquellos que lo acepten como Señor y Salvador y que acepten la obra expiatoria de Él en la cruz. Eso es lo que debemos tener bien claro. Y Juan introduce al lector la quinta razón por la que el cristiano ama. Y aquí es donde yo quiero centrarme en la exposición de la mañana. Quizás todas estas cuatro primeras razones son como complemento, contexto de la enseñanza de hoy. Y la quinta razón por la cual el cristiano ama es porque el amor es la confianza del cristiano en medio del juicio. El amor es la confianza de cada uno de nosotros en medio de ¿qué? Del juicio. Por esas razones que nosotros amamos. Se ha perfeccionado el amor en nosotros, nos dice el evangelista ahí en el versículo 17. Se ha perfeccionado el amor en nosotros. Pero Juan, noten ustedes que no da a entender que se trate de una perfección libre de pecado. Juan no lo está interpretando así.
no una perfección libre de pecado, sino más bien el amor maduro que se caracteriza por la confianza ante la realidad de un juicio. Es ese amor maduro, esa claridad que yo tengo de lo que va a pasar en el juicio. Yo no puedo tener temor a eso. Yo debo tener una plena confianza ante la realidad del juicio. Entonces, la confianza es un indicativo de que el amor es maduro. Y como Él es, así somos nosotros. Como es Dios, así somos nosotros, complementa ahí el evangelista. Entonces, llegamos al versículo 18, que fue es la centralidad que le quiero dar al mensaje de hoy. Y se enuncia entonces la misma verdad del versículo 17, pero en sentido negativo. Porque nos dice que el amor que produce confianza también destierra temores, quita el temor. Entonces por eso le dimos el título que el amor es la cura para el temor, porque donde hay amor no hay temor, nos dice ahí el Señor en el versículo 18, donde hay amor no hay temor. Entonces amamos a Dios y le damos toda nuestra reverencia, pero no amamos a Dios y con el amor, pero al mismo tiempo nos escondemos de Él con miedo, con temor. Eso no puede pasar. Es decir, le damos la reverencia, pero se la damos pero con todo el amor, porque y si hay amor, entonces desaparece el temor. Pero créame que en muchas ocasiones cometemos ese error, y es que nuestra relación con Dios entonces la manejamos toda en medio del temor, en medio del miedo, ¿no? Y miren que la recomendación aquí es que la relación con Dios entonces la fundamentemos en el amor, porque donde hay amor no hay temor. Entonces el problema con el temor es que el temor implica tormento, el temor implica castigo. Ese es el problema. Y es una realidad entonces que los hijos de Dios, que nosotros como hijos de Dios nunca debemos experimentar. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros hemos sido perdonados y nosotros ya tenemos la salvación. Entonces, ¿por qué temor? Dígame, iglesia, ¿por qué temor? Miren, yo recordaba la forma en que me impartieron disciplina en mi niñez. Yo recuerdo en el colegio donde yo estudié, y yo creo que muchos de ustedes pues obviamente también van a recordar la forma en que le impartieron disciplina. Yo recuerdo un compás. Todos saben que es un compás, ¿cierto? Pero gigante, como del tamaño así, del largo de mi brazo, de madera gruesa. Y recuerdo al profesor que nos ponía, y pongan todos la mano aquí, y con ese compás, y ¡pum! Y ya, ¡oh! Recuerdo esa forma en que impartían disciplina. Había otro profesor, tenía también una regla gruesa, nos forraba aquí esto, pongan bien, ¡pum! ¡Uy! Y salía uno como bailando cumbia. Yo recuerdo toda esa forma en que querían impartir la disciplina. Lo ponían a uno media hora parado en una esquina mirando la pared. ¿No les pasó a ustedes? A mí me pasó. En una ocasión, un compañero era muy necio, y recuerdo tanto que el profesor le hizo poner una cinta adhesiva aquí en la boca, y para acabar de ajustar me dice, en el colegio me decían Sánchez, no sé por qué en el segundo apellido, Sánchez, Alfa, hoy lo acompaña hasta la casa y que no se la quite en la calle, me parece. Recuerdo eso, pero era la forma en que impartían disciplina. Y por esta razón, ya de adultos,
Ya cuando estamos más maduros, entonces vemos, digamos, toda esa disciplina de forma muy negativa. Ahora, a nivel de familia, en demasiadas ocasiones, la disciplina se impone por el padre sobre su hijo, pero esa disciplina va contaminada con un ingrediente. ¿Va contaminada de qué creen ustedes? De rabia, de ira, ¿sí o no? Entonces la descargan toda sobre su hijo, produciendo un efecto de castigo pero desmedido, en lugar de hacer lo que realmente se trata, que es la corrección y la restauración. Pero en el hogar pasa mucho eso, que la ira del padre o de la madre la descargan sobre el niño, causando traumas. Y como resultado, bueno, sí, el niño no desobedece, pero ¿motivado por qué? Por el miedo. Es decir, hay una obediencia por miedo. Y si bien esta motivación, digamos, puede ser, digamos que medianamente eficaz durante la niñez, a medida que una persona entonces va creciendo, debería producirse un proceso como de madurez o de maduración en su interior que lleve a la obediencia, pero por decisión propia, que lleve a una obediencia pero en libertad, una obediencia no impuesta. Y se esperaría con los años entonces que tengan obediencia sin temor. Y el texto que hoy nos entrega el Señor nos da una clara indicación de la razón por la cual este estado, el de la obediencia no impuesta, es decir, la obediencia sin temor, es lo deseable en todos los hijos de Dios. Una obediencia sin temor hacia Dios es lo deseable en cada uno de nosotros. Entonces, la obediencia por temor, en aquellos creyentes que sí, es obediente, pero por temor al castigo, por temor a la condenación, y claro que obedecen, digamos que esa obediencia libera a la persona del castigo, no lo vamos a negar, pero hay algo especial, y es que esa obediencia por temor entonces carece del poder necesario para producir una vida transformada profundamente. Ese es el problema. Es decir, cuando hay una obediencia por temor, no hay transformación, no hay cambio. Ese realmente es el problema. Y es importante entonces entre nosotros como creyentes hacer la distinción con claridad de esos dos caminos. ¿De cuáles dos caminos? De la obediencia por temor y de la obediencia sin temor. Porque donde hay obediencia por temor, entonces hay estancamiento, no hay crecimiento, no hay cambio, no hay transformación. Donde hay obediencia con temor. Entonces, y donde hay obediencia sin temor, entonces encuentra uno que hay seguridad, que hay confianza y que se presentan cambios verdaderos, que se dan transformaciones en las vidas. Ahora también hablábamos que no se amolden a este mundo ahí de Romanos, sino que transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, transformación. Por eso debemos obedecer, pero sin temor al juicio. Y saben algo, miren, en demasiadas congregaciones se intimida a las personas por medio de una serie de amenazas disfrazadas de espiritualidad. Uno encuentra muchas iglesias. Y todo ello, pues obviamente para que obedezcan, digamos, deseos de algunos líderes o de los mismos pastores. Y esto producirá en muchos creyentes un suficiente temor como para garantizar, digamos, actitudes de sumisión ante el liderazgo. Y este temor lo utilizan para controlar a las personas.
Y así como muchos se dejan manejar, otros digamos que se resisten, y es donde se presentan divisiones en las mismas iglesias. El ambiente de temor en la congregación genera muchos problemas y muchas insatisfacciones en muchos de los miembros. Pero iglesia, nosotros como creyentes, nosotros que caminamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que conocemos a Dios, hemos sido llamados a participar en un ministerio especial. Hemos sido llamados a participar en el ministerio de la transformación. Transformación que es la prioridad del Espíritu de Dios. Esa es la prioridad del Espíritu de Dios para con cada uno de nosotros, que nos transformemos, que haya cambio en nuestras vidas. El llamado es a transformarnos, pero a transformarnos en libertad, no en temor, no en miedo, sin presiones y sin temores de castigo. Ese es el llamado, a transformaciones, a cambios, pero en libertad. ¿Y qué nos da esa libertad? ¿Qué nos quita el temor? ¿Qué nos quita el temor? El amor, hermanos. El amor. Y entonces, si el llamado es a que seamos transformados, una vez transformados, entonces vamos a ser leales a Dios en primera instancia, pero vamos a ser leales luego a la iglesia donde nos ha colocado el soberano creador. Por eso, sin esa transformación, uno encuentra que no hay lealtad, pues obviamente en primer lugar a Dios y tampoco a la iglesia del Señor. Entonces nuestro trabajo, iglesia, y nuestro esfuerzo debe ser presentarnos a nosotros mismos y luego presentar a otros perfectos en Cristo Jesús, como aparece en Colosenses capítulo 1 versículo 28. Presentarnos a nosotros mismos y presentar a otros perfectos en Cristo Jesús. Pero piensen ustedes, si los únicos instrumentos que utilizamos es la intimidación y el castigo, es imposible entonces llevar a cabo este propósito. ¿Cuál propósito? El de transformar vidas y llevar a toda persona perfecto a Cristo. No es con intimidación, no es con castigo, hay que llevarlos con amor. Eso es lo que nos está entregando aquí el Señor a través de esta porción de la palabra. Y miren, cuando uno va aquí a la palabra del Señor, digamos que esta era la herramienta preferida por los fariseos en aquella época, la intimidación y el castigo. Y digamos que toda una sociedad da testimonio de la poca eficacia que tenía a la hora de producir cambios en la vida de las personas. Eso lo puede ver uno. Y era el estilo de los fariseos. Y solamente un puñado de fanáticos, por llamarlo así, podían realmente cumplir pues esa interminable lista de requisitos para ser aceptables delante de Dios. ¿Recuerdan ustedes que llegaron a tener hasta más de como alrededor de 613 preceptos para cumplir? Pero recordemos por un instante el ministerio de Cristo. ¿Cuándo vieron a Cristo utilizando la intimidación? Utilizando el castigo para convertir y transformar personas. Cristo utilizó el amor. Eso es lo que uno ve en Jesús. Él utilizó el amor. Jesús logró la dramática transformación de un endurecido materialista como Zaqueo. Jesús logró la transformación de Zaqueo. ¿Y con qué la logró? Con amor. Jesús produjo el quebranto de una prostituta despreciada y condenada, que se echó luego a besar sus pies
¿Y con qué lo logró? Con amor. Jesús trajo vida nueva a un puñado de guerrilleros cuyo idioma era el odio y la venganza. Y lo logró con amor. Jesús ablandó el corazón de una mujer que había caído en adulterio. ¿Y con qué lo hizo? Con amor. El amor, iglesia, es el instrumento más poderoso sobre la faz de la tierra. Y debe ser esta la razón. Este debe ser el medio predilecto de todos aquellos que caminamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. El amor. ¿Te has preguntado, cuando tratas de presentar a Cristo, cuando tratas de evangelizar a alguien, por qué presentas a Cristo y lo primero que hablas es de la condenación eterna, del castigo eterno? Eso es intimidación. Esto suena a castigo, a intimidación, y es una verdad, claro, pero creo que es una verdad que se va aclarando en el caminar. ¿Por qué no presentar a Cristo, pero como fuente de amor? ¿Por qué no presentar a Jesús, pero como lo que es el amor, como fuente de amor, que en esencia es amor? ¿Por qué no presentarlo así? Pero recuerden que nosotros tenemos que reflejar ese amor de Él, porque nosotros no podemos hablar del amor del Señor y que estén viendo en nosotros otras cosas. Entonces lo primero que tienen que ver en nosotros es amor, para nosotros poder llegar y hablar del amor de Jesús. ¿Y por qué presentar en amor? Porque la palabra de hoy, ahí en el versículo 18, nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces por eso decimos que la cura, que el amor es la cura para el temor. Por eso le dimos ese título. El problema del temor es que esto lleva al castigo, habla del castigo. Ese es el problema del temor. Mientras que el amor lleva a la confianza, lleva a la lealtad, lleva a la obediencia y en especial echa fuera el temor. Eso hace el amor. ¿Por qué temer entonces? ¿Por qué temer? ¿Por qué tener miedo cuando hablamos del juicio? ¿Por qué? Si tenemos el amor de Dios. ¿Por qué temer? Ya tenemos la salvación. Entonces con esa seguridad y esa confianza es que no solamente tenemos que vivir con esa claridad y confianza, sino que tenemos que reflejar ese amor, esa confianza y esa obediencia al Señor, pero en libertad, en amor. Es así como debemos presentarlo y como debemos vivir. Cuando presentes a Cristo, cuando evangelices, entonces recuerda bien esta recomendación. Habla del amor de Dios. Habla de el amor sacrificial del soberano creador que entregó a su Hijo unigénito por tu pecado. Habla de ese amor grande. Y dice un refrán que bien lo podemos utilizar cuando estés evangelizando. Es más fácil cazar moscas con miel que con vinagre. Entonces es más fácil evangelizar con el amor que con la intimidación y el castigo.
creo que esta verdad que nos entrega el Señor en esta linda mañana, en primer lugar hay que aplicarlo a nivel personal. No más temores pensando en el juicio. Piensa en el amor de Dios. Piensa que Dios es amor. Y piensa que si Jesús llamó al soberano creador Padre, tú también eres considerado un hijo de Dios, y que tú también puedes llamar al soberano creador Padre, porque el Señor en su amor y en su infinita misericordia a todos nosotros nos considera sus hijos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el soberano creador, el Padre celestial, fuente de amor, que en esencia es amor. Y gracias, Padre, por la enseñanza de hoy. Te pedimos perdón porque a veces, Señor, caemos en temores, pensando en el juicio, en aquel juicio que vendrá, cuando nosotros deberíamos tener la plena confianza que, colocando los ojos en Cristo, que desde el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, tú nos hallas justos, nos consideras libres de pecado, y como si fuera poco, nos aceptas como parte de tu familia, como hijos tuyos, como coherederos con Cristo Jesús. ¡Qué maravilla, Señor! ¡Qué maravilla saber que tú nos ves ya como tus hijos, que nos amas y que tú estás en nosotros y nosotros en ti! Perdón, Señor, por aquellos momentos en que hemos tratado de ser obedientes a ti, Señor, pero por el temor del juicio. Hoy nos das claridad del tema, Señor. El amor es la cura de ese temor, porque donde no hay amor, donde hay amor no hay temor. Gracias, Señor, por ese amor grande tuyo hacia nosotros. Gracias por ese amor infinito. Y nos vamos con la claridad, Señor, que como creyentes, que como hijos tuyos, nosotros debemos amar. Y hoy nos entregaste 5 razones, pero muy especialmente, Señor, que debemos amar, porque el amor echa fuera el temor. Bendice a mis hermanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pido. Una bendición especial para esta tu iglesia, para este tu pueblo, para estos tus hijos. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos, de tus hijos, Señor. Bendícelos. Derrama de tu amor, Señor, sobre tu iglesia. Y permite de una manera especial que todos y cada uno de nosotros podamos reflejar tu amor, reflejar de tu amor. Y que cuando te presentemos, Señor, te presentemos como tú eres en esencia, amor. Y que dejemos a un lado la intimidación y el castigo, temas que se aclararán en el caminar contigo, Señor. Te alabamos, te damos honra, te damos toda nuestra alabanza y todo nuestro reconocimiento en el glorioso nombre de Cristo Jesús.
Amén.